Ok, hola estudiantes de primera y secundaria. Vamos a hacer un nuevo tema el día de hoy, muy fácil. Se titula La época de la economía productora. ¿Sí? Recordarás que la semana pasada el título fue similar. Era la época de la economía depredadora. Entonces, debemos primero diferenciar conceptos, ¿no? ¿Qué es economía depredadora y qué es economía productora? ¿No? La economía depredadora es aquella en la cual el ser humano utiliza los recursos naturales que lo rodean, sean vegetales o animales, para satisfacer sus necesidades. Pero hay una diferencia o un detalle importante, que dichos vegetales o dichos animales el hombre no los ha producido. O sea, come tal vez un animal, pero ese animal ese hombre no lo ha criado, no lo ha alimentado, es un animal silvestre que el hombre ha cazado y satisface sus necesidades. Aquella planta, el hombre satisface sus necesidades, pero no sembró la semilla, no la cultivó ni nada. Solamente encontró una planta con frutos y recoge esos frutos. Ese es un depredador. Mientras que el productor es aquel que al animal lo encierra en un establo, le da alimento y agua, ¿no? Espera que se reproduzca este animal y luego se alimenta poco a poco de algunos miembros de ese ganado. Y respecto a las plantas, en economía productora, el hombre pone la semilla, le lleva agua a la planta, ¿no? Y al final la cosecha. Entonces, hay una clara diferencia entre la economía depredadora y la economía productora. Ahora, hay que relacionar, por otro lado, que el ser humano antiguo fue un depredador básicamente en el Paleolítico y se volvió un hombre productor de alimentos en el Neolítico, ¿no? Pero tienes que recordar que el cambio se debió básicamente al clima, ¿no? A estas alturas debes tener muy claro que cuando el hombre vivía en el periodo llamado Paleolítico, la Tierra atravesaba el Pleistoceno, la era glaciar, ¿no? Y esas condiciones climáticas limitaron la vida del ser humano, que solamente tenía que recolectar o cazar, y era un nómade. Pero el Pleistoceno, luego de miles de años de duración, dio paso al Holoceno. El Holoceno coincidió con el Neolítico, cuando el hombre es un productor de alimentos. Y el Holoceno es una época de calor que favorece la vida del ser humano, ¿correcto? Ahora, una vez distinguido lo que es la economía depredadora y la economía productora, vamos a estudiar específicamente algunas características del Neolítico, ¿ok? De arranque ya sabes que en el Neolítico el hombre se volvió un productor de alimentos, vegetales y animales, porque se volvió un agricultor, un ganadero, ¿no? Y obviamente eso lleva a que el hombre sea un sedentario, ya no tiene que ir a buscar alimentos recorriendo kilómetros, ya se queda en un solo lugar a vivir, es un sedentario, ¿correcto? Neolítico, etimológicamente, sabes que deriva de dos voces griegas, neo, nuevo, y litos, piedra. Es decir, que neolítico significa nueva piedra, porque acá el hombre sigue usando la piedra como para fabricar herramientas, pero es una piedra ya pulida, ya no es como la piedra tallada del paleolítico, ¿no? Es una piedra nueva, una piedra que le proporciona mayor facilidad para la cacería, ¿ok? En el neolítico o el neolítico, más o menos su cronología se puede establecer entre el año 10.000 antes de Cristo hasta el año 6.500, ¿no? Pero ten en cuenta que estas cronologías son relativas, ¿correcto? Otra característica del periodo llamado neolítico, como ya lo sabes, es que coincidió con el Holoceno, ¿ok? La época del calor. Pero además de todo esto, hay que resaltar que ya en el neolítico los seres humanos se multiplican, aumentan en cantidad debido a que tienen mayor acceso a los alimentos, ¿correcto? Y van estableciéndose en lugares cercanos a la fuente de vida. Y la fuente de vida ha sido y será el agua. Y entonces, ¿dónde se ubicaban estos antiguos hombres? Pues cerca a ríos y cerca a lagos, donde poder alimentarse ellos o beber agua, pero también darle de beber agua a sus animales que ya cría o cultivar sus plantas, ¿correcto? Pero hay un detalle muy interesante en el norte de Europa. En el norte de Europa se han encontrado lo que se le llaman palafitos. Son restos de casas, ¿no? Cerca a los ríos y lagos, pero que tienen la característica que están como elevadas en plataformas para evitar la inundación. Tú sabes que los ríos
muchos de ellos son ríos de caudal irregular. Eso significa que en época de lluvia, el caudal o nivel de agua del río aumenta, pudiendo eso generar inundaciones a los cultivos o a las casas. Y para evitar eso, justamente, estos hombres del Neolítico en el norte de Europa levantaron, encima de sus casas, las levantaron sobre una especie de estaca, ¿no? De plataformas, ¿ok? Esos son los palafitos. Y para terminar, en el Neolítico, el hombre aprende o inventa dos cosas interesantes, lo que es la cerámica y lo que es la textilería. Vamos, la cerámica es importante. Tú el día de hoy, si quieres guardar algo de arroz o azúcar o algún elemento comestible, pues usas depósitos de plástico o de vidrio, ¿no? En aquellos años el hombre pues no tenía acceso a esa tecnología, pero el hombre aprendió que en los ríos la arcilla, ¿no? De los ríos es muy moldeable y dejada al sol que se convierte en utensilios, en depósitos. Y es así como surge la cerámica, una cerámica muy rudimentaria, pero que hay un gran paso para el almacenamiento de alimentos, ¿correcto? Y respecto a la textilería, el hombre, además de cultivar plantas para su alimentación, aprende que del algodón podía luego sacar hebras o hilos de algodón y luego los comienza a tejer. De esta manera el hombre en el Neolítico deja de vestirse con pieles de los animales que había cazado y usa ya textilería, ¿correcto? Ahora, terminado el Neolítico, se inicia la edad de los metales. ¿Sí? Recuerda que la prehistoria abarca dos grandes edades, la edad de piedra y la edad de los metales, ¿correcto? La edad de los metales ha sido dividido en tres etapas, ¿no? La edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Pero esa terminología de edad de cobre como que ya está desfasada, ¿no? Actualmente es más idóneo, más correcto hablar de la edad cuprolítica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que al inicio comienza a utilizarse el cobre, el primer metal usado por el hombre para fabricar utensilios, pero a la vez también todavía se mezclaba con el uso de la piedra. Por eso esa palabra compuesta, cupro, cobre, lítico, piedra, ¿ok? Esta edad cuprolítica abarca aproximadamente del 6500 hasta el año 2500 antes de Cristo, ¿correcto? En ese periodo, el hombre, te decía, utiliza el cobre, poco a poco, con mayor cantidad, y con el cobre, con este mineral, comienzan a fabricar, forjando utensilios cotidianos, como cuchillos, agujas, hachas, y cualquier elemento que se te puede ocurrir que se usa en el hogar, ¿no? Utensilios de ese tipo, se usaba el cobre, ¿no? En este periodo, las civilizaciones aún no surgen, pero sí cada vez hay más ciudades, ¿no? Proliferan las ciudades. En estas ciudades hay personas que se dedican a diversas actividades, hay una diferenciación laboral, es decir, hay quienes se dedican a la agricultura, a la crianza de animales, a la pesca, a elaborar cerámica, textilería, etcétera, ¿ok? Ahora que digo ciudades, me había olvidado que las ciudades surgen en el Neolítico, y lo que pasa es que en el Cuprolítico como que se expanden, crecen más, pero es en el Neolítico cuando se inicia lo que se le conoce la revolución urbana. De ahí destacan las ciudades más antiguas, ¿no? La más antigua hasta el día de hoy conocida es Jericó, en el actual Estado de Israel. Pero también se han encontrado otros como Mohenjo-Daro, en el actual Estado de Pakistán, o la ciudad de Catalhuyuk, en el actual Estado de Turquía, ¿correcto? Esas son ciudades más antiguas. Ahora, haciendo un paralelismo con el Perú, recuerda que la ciudad más antigua encontrada en toda América, en todo el continente americano, se encuentra en el Perú y es la ciudad de Caral, que estudiaremos luego en Historia del Perú, ¿correcto? Ahora, volviendo al cuprolítico, ¿no? Ya te dije su cronología, de 6500 a 2500, el cobre se usa para fabricar utensilios, hay una diferenciación laboral y las ciudades comienzan a proliferar cada vez más. Luego, a partir del año 2500 a.C. y hasta el año 1200 a.C. aproximadamente, se inicia la edad de bronce, la segunda edad de la edad de los metales. El bronce es producto de una aleación o mezcla de dos minerales, el cobre más el estaño, sale el bronce, que es un mineral más resistente. Pero aquí va a comenzar a surgir dos cositas. En primer lugar, el metal comienza a ser fundido, ¿no? Y usando moldes dan como resultado ya no utensilios como en el cuprolítico, sino armas, ¿ok? Armas para defender o para atacar, espadas, por ejemplo, ¿ok? Y la segunda cosa interesante que surge acá en este periodo es de que surgen las primeras civilizaciones,
¿sí? Ya son civilizaciones. ¿Y cuál es la diferencia entre ciudades del Cuprolítico, del Neolítico y las civilizaciones? Lo que pasa es que en las civilizaciones ya hay gobernantes y gobernados, mientras que en las ciudades más antiguas no existía eso. Cada uno se dedicaba a sus labores familiares y más nada. En cambio acá ya comienza a haber esa relación. Yo gobierno y tú obedeces. A cambio de que yo te doy seguridad, te doy indicaciones de cuándo cultivar o cuándo no cultivar, ¿no? Esas civilizaciones fueron gobernados por sacerdotes, se le llaman sociedades teocráticas. Teo significa Dios, divino, y cracia, gobierno, gobierno de los dioses. Entonces surgen las primeras civilizaciones gobernadas por sacerdotes, ¿no? Y las dos primeras civilizaciones más antiguas son los sumerios, que son parte de la historia de Mesopotamia, una cultura que se desarrolló en el actual estado de Irak, que lo estudiaremos las próximas semanas, y el periodo tinita de la civilización egipcia. Esas son las dos primeras civilizaciones, ¿no? Los sumerios y los tinitas, ¿correcto? Luego de la edad de bronce surge la última edad de la edad de los metales, que es la edad de hierro, un mineral mucho más pesado, mucho más resistente, y aquí eso va a llevar a que los pueblos o las civilizaciones comiencen a conquistar otros pueblos. Surgen lo que se le llaman las civilizaciones esclavistas, como los acadios o los hititas, ¿no? Los primeros imperios de la historia. ¿Y por qué surgen en las guerras? Y lo que pasa es de que para explicar esto tienes que entender que las poblaciones cada vez crecen más, ¿no? Pero hay un problema de recursos naturales para satisfacer las necesidades de tu civilización, comienzas a buscar conquistar a otros, ¿no? Entonces surgen las armas para conquistar o para defenderte, ¿no? Eso ocurre ya en la edad del hierro, ¿no? Un detalle también que surge en estos periodos de la edad de los metales es el surgimiento del comercio, pero el comercio usando el trueque, ¿no? O sea, un intercambio directo. Yo te doy maíz y tú me das cebada, por ejemplo. Yo te doy pescado seco y tú me das frejol. Ese es un intercambio directo o llamado trueque. Vamos a esperar años después cuando en el imperio persa el rey Darío crea la primera moneda que es el dárico. Desde ahí se da un intercambio indirecto, ¿ok? Pero eso lo veremos más adelante en el imperio persa, ¿ok? Bueno, jovencitos, eso es nada más lo que tenía que explicarles sobre el tema de la economía productora. Espero que lo hayas entendido, ¿ok? Nos vemos pronto, cuídate mucho y cumple con tus tareas, ¿ah? Nos vemos, bye bye.